Hablaremos esta noche de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco sobre el primer amor de Felipe, Felipe II de España, el hijo de Carlos I, Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Fue un gran rey verdaderamente, un gran rey y un campeón del catolicismo, ¿no? Con lo malo y lo bueno que eso presupone. Se casó en primer término con María de Portugal. Estaban enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella creencia que tenían en aquel entonces sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer, ¿no? Entonces apenas podían verse, incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, y fue el desdichado don Carlo, el de la ópera, un tipo bastante loco, ¿no? Poco después María de Portugal murió de una fiebre fulminante. Así que ahí estaba Felipe, viudo y llorando. Y el padre de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo. Creyó que debía hacerlo con una dama de una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Lotton, que era Enrique VIII, su hija católica quedó como reina. Era hija de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, que si no calculo mal, era tía del padre de Felipe II. Era la tía de Carlos V. Bien. Bueno, líos de familia no faltan, pero no tengo ganas, no tengo tiempo. Catalina de Aragón era, como se ha dicho, tía de Felipe II, así que quedaba todo en familia. Parece que María Tudor, que era la hija de Catalina, era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaban por mejorar las imágenes pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. Esto era un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas procurasen al menos ser gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable. Ya le faltaban algunos soldados que habían desertado de su infantería. Pero se hizo nomás esta alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe, como se ha dicho, era un ferviente católico y María Tudor también. Y había restaurado María el catolicismo en Inglaterra después de aquella pelea que su viejo, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica por no dejarlo casar con Ana Bolena. Bueno, el matrimonio entre María Tudor y Felipe se celebró primero por poderes, en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían, ni por retrato, nada. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial al lado de la reina María para cuidar las formas, se metió con armadura. ¿Con armadura? ¡Qué cómodo, señor! Es tremenda. Bueno, tenemos que cuidar la forma. Uno se levanta para ir al baño, es un trámite largo. Parece que María Tudor casi se muere de un síncope. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María los retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto. Bueno. Era rubio, tenía rulos, ojos claros, qué sé yo. María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, que quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para que tuviera lugar la unión conyugal. Felipe estaba espantado. ¿No le gustó? No, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564.
En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de esa unión, sí, reinaría en las dos naciones. Fíjese usted, ¿no? Ahora bien, Claro. hay detalles que molestan siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres, su trono era situado más bajo que el de su mujer, parece que el rey tenía que ceder siempre paso a la reina, demostrar sumisión, y al momento de lastrar, la reina se servía en fuentes de oro y a Felipe en fuentes de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su marido, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban todos muy felices, muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, Señor. los médicos de la corte empezaron a dudar. Y sí, La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido en el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada, ¿no? Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue juntarse con su padre, que abdicó en ese momento, Carlos. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Así nomás. Para algunos historiadores se quemaron a 200, para otros a 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María, ¿no? En 1556 Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra mina. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana, Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió. Inglaterra no fue católica, no hubo nieto de Carlos V que fuese el rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a nadie, ¿no? Todas malas. La fea zafaba, pero era medio sanguinaria. Sí. La otra era Isabel de más, qué sé yo. Pero en la discoteca encontramos el vals norteamericano de Eddie Kay. Había famosos compositores de valses norteamericanos y algunas de estas canciones hicieron carrera también acá en la Argentina. Mire. Como este vals de Eddie Kay que se llama Promesa, en atención a la promesa de Isabel de mantener la religión católica en Inglaterra. Lo escucharemos ahora en la versión de Juanjo Domínguez.